Los rayos del sol incandescentes y las altas temperaturas desatan el temor de muchos en época seca: el cáncer de piel. El cáncer de piel no discrimina ningún mes del año en Costa Rica. Conozca las primeras señales de esta enfermedad y cómo atenderla a tiempo. Sí, la verdad que la dejo pasar porque siempre las he tenido. Voy donde el doctor para que me revise. Pues más que todo por mi edad también. Entonces tengo que cuidarme de verdad. Además, la temperatura del lugar donde se practican los ejercicios puede influenciar en la salud. Descubra qué indica la ciencia para que evite efectos negativos. También, la alimentación influye en el control del colesterol. Le mostraremos cuál es la dieta idónea para mantener los números saludables. Lo invitamos para que se quede en compañía de los doctores, con Susana Peña. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz miércoles 4 de febrero, hoy Día Mundial contra el Cáncer. Conmemoramos a las personas y a las familias que han vivido de cerca esta enfermedad, este diagnóstico, pero va mucho más allá de un diagnóstico. Hay un impacto en la persona, en sus familias, en las comunidades y también en proyectos de vida. El cáncer es la segunda causa de muerte en Costa Rica y por eso necesitamos información, prevención, también tratamientos oportunos, porque esto es una lucha compartida, es una lucha de todos y precisamente no podemos tener otro tema hoy en Los Doctores que uno de los cánceres que tiene más incidencia en Costa Rica, el cáncer de piel, y por eso quiero presentarles de inmediato al invitado que tenemos el día de hoy, el doctor Guillermo Cortés, quien es dermatólogo y ya se encuentra acá con nosotros. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros y sobre todo en este día tan importante. Hola Susana, muchísimas gracias por la invitación, encantados pues de poder compartir con ustedes. Como lo dices, en un tema tan importante como lo es el cáncer, es un tema que definitivamente nos afecta a nuestra población, afecta a nuestra salud, y qué mejor forma de educar a la población y llegar a través de estos medios para generar un poco de conciencia y generar un poquito de retroalimentación a la gente, cómo identificarlo, cómo tratarlo, cómo prevenirlo, y bueno, aquí pues felices de poder compartir. Así es, ahí en pantalla tenemos un lacito morado que es el lacito de la lucha contra el cáncer en este día, y le decía, doctor, a todos que el cáncer de piel precisamente es uno de los de mayor incidencia en Costa Rica, tal vez no de más mortalidad, pero sí de más incidencia. Exactamente. Fíjate, Susana, que el cáncer de piel en nuestro medio, en Costa Rica y en general en el mundo, es el cáncer que más incidencia tiene, o sea, el que más reportamos, el que más diagnosticamos, el que más vemos, es el cáncer de piel. Dentro de los cánceres de piel, pues existe una variedad de cánceres, ¿verdad?, que más adelante los vamos a ir clasificando, pero sí, afortunadamente, el diagnóstico temprano de este tipo de cáncer y siendo una de las formas más frecuentes el carcinoma vasocelular, sabemos que es el cáncer más común, más frecuente en nuestra población por factores de sol. Tenemos un país donde vivimos, en un país maravilloso, con innumerable cantidad de playas y de exposición al sol, donde la gente pues acude o se expone al sol. Tenemos sol los 365 días del año, sol con lluvia o sol sin lluvia, pero todo el tiempo tenemos sol. Y la radiación ultravioleta es un tema muy importante porque un día nublado, un día oscuro, un día lluvioso no filtra la radiación ultravioleta, que es la responsable de producir el cáncer de piel. Así que para nosotros es igual de nocivo un día soleado que un día frío. La única diferencia entre el daño que existe entre un día soleado y un día frío es que el día soleado tendemos a exponernos más. La gente tiende a hacer más deporte al aire libre, tiende a andar más sin camisa, y entonces la exposición, la cantidad de radiación es mayor porque hay más exposición, pero al final es el mismo efecto. Entonces, dentro de las causas principales del cáncer de piel, ¿la exposición al sol? Sí, definitivamente, dentro de los dos principales tipos de cáncer de piel, que son el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide, definitivamente el sol tiene un nivel protagónico, ¿verdad? El sol es una radiación permanente que recibimos de radiación ultravioleta B, o radiación ultravioleta A, radiación ultravioleta C, que definitivamente tiene la capacidad de llegar hasta el núcleo de la célula, hacer que esa célula se pierda ese DNA, esa estructura helicoidal, y eso hace que entonces las células empiezan a crecer de forma desordenada. Este crecimiento desordenado es lo que conocemos precisamente como unas células cancerígenas o tumorales, donde empiezan a formar entonces crecimientos, tumores, que pueden ser pigmentados o no, pueden ser bultos visibles o no, y que definitivamente van alterando la función normal de barrera de la piel hasta que ya pues se convierten en cáncer.
¿Y otros factores, por ejemplo, el tema hereditario, como sucede con otras enfermedades? Sí, definitivamente sí, Susana, es un tema que es muy importante para nosotros, sobre todo donde tenemos una población que es muy blanca, de fototipos más bajos, de fototipos 2, 3, 4, principalmente en nuestra población. Y estos fototipos, pues nosotros heredamos el tipo de piel. También hay sectores, digamos aquí a nivel de Costa Rica, donde hay más incidencia de gente que tiene piel blanca y ojos claros. Si hablamos del sector, por ejemplo, de San Carlos, por toda esta región, la gente tiende a ser muy ojiclara y muy blancos. Por eso es que en esta región es donde también vemos muchísima incidencia de cáncer de piel. En las regiones costeras, pues también vemos cáncer de piel por la exposición al sol, pero el tema hereditario definitivamente va en dos relaciones. Uno, el tipo de piel que heredamos. Si yo soy de piel más blanca que oscura, pues tengo una predisposición mayor a desarrollar un cáncer de piel. Las pieles de fototipos más altos, 5, 6, que son pieles de descendencia afrodescendiente, son pieles que son más resistentes. Yo digo que son pieles privilegiadas porque tienen una capa que previenen justamente contra esa acción nociva del sol. Entonces una piel con fototipos más altos, más pigmentada, tiene esa capacidad de repeler el sol y proteger mejor que una piel más blanca. Así que sí heredamos el tipo de piel, heredamos definitivamente el color de los ojos, y el color de los ojos está en relación también con la frecuencia de cáncer de piel. Muchos estudios ya muy claros hablan de que ojos claros en pacientes, pues es esa falta de pigmento justamente que tenemos, y son pacientes que son más vulnerables a desarrollar cáncer de piel. Correcto decir entonces que esos son factores de riesgo para las personas. Definitivamente. Doctor, ahora usted mencionaba los tipos de cáncer. ¿Cuáles son los más comunes en Costa Rica? Si quiere vamos uno por uno y vamos haciendo como una pequeña explicación y cómo se pueden manifestar. Perfecto. Recordemos a modo general que el cáncer es un enemigo silencioso. No presenta síntomas en la mayoría de los casos, no pica, no duele, no arde, no sangra. Muy ocasionalmente, si alguien lo frota con un paño, pues podría haber un sangrado. Pero es un enemigo silencioso. Porque uno pensaría que tal vez por ser de piel se va a ver, ¿verdad? Que me va a salir algo en la cara o voy a tener algo que indica que tengo un cáncer. Exacto. No necesariamente. Ya hay, digamos, como nociones tempranas donde nosotros como dermatólogos, con algunas ayudas, algunos equipos como dermatoscopios y demás, podemos identificar dentro de esa piel algunas variaciones, algunos cambios, ¿verdad? En la estructura de la piel, la estructura de la célula, que ya nos hacen sospechar, ¿verdad? De que estemos desarrollando un cáncer de piel. Pero el primer cáncer de piel, el más frecuente para responder tu pregunta, es el carcinoma vasocelular. Ese es un cáncer que se deriva de las células basales de la piel, o sea, la piel tiene varias capas, y en la capa basal es donde empiezan a salir esas células que empiezan a transformarse por la acción del sol. Entonces esas celulitas basales empiezan a transformarse, empiezan a perder esa arquitectura, ese orden normal de cómo se van formando. Recordemos que la piel funciona como una estructura perfecta, digamos como cuando construye una pared de ladrillos, donde hay un orden perfecto entre un ladrillo y otro, con unos cimientos, unos pegas entre uno y otro, y esa estructura debe conservarse en general. Cuando se pierde ese orden y el crecimiento es desordenado, es donde empezamos a ver las lesiones de cáncer de piel. Entonces el vasocelular está directamente relacionado con el sol, como lo están mostrando en las imágenes. Hablamos de estudios muy serios, sobre todo en Europa, que para desarrollar un cáncer de piel necesitamos 1.270 horas de exposición no continua. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, los niños, ¿verdad? Que van a sus colegios, van a las horas del recreo, practican deportes, salen al patio, juegan fútbol o la hora del recreo, y realmente es muy ocasional, muy anecdótico que estos niños salgan con protección solar. Generalmente, como van de la casa, pues salen al recreo y salen a sus deportes. Entonces, y los niños también además requieren en épocas vacacionales más exposición al sol, niños van a la playa, van a las piscinas, hacen más deporte. Entonces esta exposición prolongada sin protección hacen que los niños, desde niños, vamos acumulando esa radiación solar, que es la que se va generando en cambios y en transformación de la piel. Entonces 1.270 horas no continuas las logramos antes de los 18 años de edad. Fíjate qué importante. Qué importante ese dato. Entonces, a los 18 años ya prácticamente todos tenemos un numerito de la rifa de sacar un cáncer de piel dando vueltas, como una ruleta rusa, ¿no? Tiramos la bolita porque ya nos hemos asoleado muchísimo y empieza a girar. Además, ahí, para aprovechar esa imagen que está en este momento en pantalla, los ampollamientos y las quemaduras, principalmente a nivel de los hombros,
son una constante en los muchachos que se exponen al sol y se queman estas partes de los hombros. Así que uno queda así rojo y le arde un montón, rojo, ¿verdad? Y eso es lo usual, que después de un ampollamiento nosotros vemos una relación directa entre melanomas y eritema, o sea, enrojecimiento, con el sol. Entonces, siempre nuestra mejor recomendación como dermatólogos es a toda costa evitar el enrojecimiento de la piel. La piel no tiene por qué ponerse roja con el sol. Cuando ya tenemos una piel roja por el sol, ya estamos haciendo un daño importante, ya estamos haciendo un fotodaño, y esto se va a traducir en varias cosas. Primero, un tema estético, que son las manchas, pero luego también un tema de pérdida de colágeno, donde entonces las fibras elásticas se van perdiendo y esa piel empieza a volverse más fina, más delgadita, más arrugada, más manchada. Son los dos primeros daños, y después, pues por último, el cáncer de piel, que es el último de los efectos que tenemos de una prolongada exposición al sol. Doctor, ¿y este tipo vasocelular que usted dice que es el más común, cómo se manifiesta? Digamos, una persona que llega a su consulta, ¿cuál podría ser alguno de esos primeros signos que da? Correcto. Siempre es muy común, Susana, que uno al interrogar al paciente vea que ha tenido actividades expuestas al sol, que ha hecho mucho deporte en la adolescencia o en la infancia, que tienen trabajos, por ejemplo, como al aire libre, agrónomos muy frecuentemente, claro, pilotos, gente que trabaja, policías o gente que trabaja en orden público o en las calles y que se expone muchísimo al sol, los deportistas también. Empezamos ya por ver que hay una exposición al sol importante. Luego de eso hay una incidencia mayor del cáncer vasocelular, que es a nivel centrofacial. La gran mayoría de los cánceres vasocelulares se manifiestan en la cara, justamente alrededor de la nariz, alrededor de la boca, en las áreas que nosotros llamamos de fotoexposición. Entonces, si yo me veo en este momento y me tomo una foto, los sitios donde me está pegando la luz en este momento son la cara, el cuello y las manos, porque el resto de mi cuerpo está protegido con ropa. Así más o menos funciona la biología de la fotoexposición. Generalmente estamos expuestos en la cara, orejas, más que todo en los hombres, que tenemos las orejas expuestas, esta parte del cuello, ¿verdad?, del escote, y las manos. Entonces, por ahí ya nos vamos orientando. La gran mayoría de los vasos celulares son a nivel centrofacial. Puede ser en otras partes, pueden aparecer en la espalda, en las piernas, pero la gran mayoría, 90%, aparecen en la cara. Entonces ya uno se va orientando de la exposición al sol, el tipo de piel, los antecedentes familiares, la ubicación, y ya cuando entonces uno encuentra una lesión, ya hay signos clínicos que nos orientan entonces a pensar que se trata de un vaso celular. Doctor, un equipo de los doctores salió a la calle precisamente a preguntarle a la gente cómo se cuida para evitar el cáncer de piel. Vamos a ver qué nos contestaron. Siempre que voy a emergencias, si me he visto alguna mancha o algo que no me gusta, no tengo confianza, sí he ido. No, siempre hay que ir a revisión. Y la verdad que la dejo pasar porque siempre las he tenido. Voy donde el doctor para que me revise. Más que todo por mi edad también, entonces tengo que cuidarme de verdad. Yo me imagino que a veces puede ser una alergia que puede haber en la cama. Yo supongo que eso debe dar como picazón, ¿no? Porque si le sale una mancha o le pica, ¿verdad?, hay que ponerle un tratamiento. Siento que tal vez si cambia mucho de color o tiende a como abultarse. Alguna molestia se debe sentir, enrojecimiento en la piel. Bueno, si usted le sale una manchita pequeña y le comienza a crecer, esa es una señal, ¿verdad? Digo yo que puede ser. La clínica me manda mucho cremas, aceites minerales, no como con mucha sal ni grasas, y sobre todo no asolearme, mi amor. Y me pongo protector solar y me pongo mangas. Yo, por ejemplo, soy una que utilizo mucho la gorra y la sombrilla. Aunque no esté lloviendo, yo la uso. Más adelante en Los Doctores. La alimentación influye en el control del colesterol. Le mostraremos cuál es la dieta idónea para mantener los números saludables. Conozca los detalles en pocos minutos. Bueno, de este sondeo que vimos de la señora, doctor, creo que se puede decir que hay una conciencia general de cómo cuidarse. Así es. ¿Verdad? Así por es. el tema del cáncer. Es súper muy bonito ver cómo la gente ya tiene ese nivel de conciencia de que existe el cáncer de piel. El cáncer de piel es una realidad en nuestro país.
Así lo dicen las estadísticas, así lo dicen los reportes de mortalidad. Así que, ya la gente es consciente de que esto pasa. Anteriormente, Susana, para hacerte de una forma anecdótica, el cáncer de piel casi no lo diagnosticábamos. Pero yo creo que la incidencia era la misma. Es más, si pensamos nosotros en que nuestros abuelos o los abuelos de los abuelos, era gente que trabajaba en el campo, que estaba expuesta todo el tiempo, no había conciencia del cáncer de piel. Y luego de eso, más aún, en los años 70 se puso de moda el bronceado, ¿verdad? Por algunas actrices famosas que empezaron a poner esto como una moda. Y en los años 80 la gente se bronceaba con zanahoria. Con gaseosas también. Gaseosas. Más que broncearse se manchaba, ¿no? Peligrosísimo, con sí. ese tipo de cosas. Entonces, sí es cierto que no había conciencia en ese momento, ¿verdad? No había conciencia. Fue básicamente hasta los 90 que empezaron a ver este boom de los bloqueadores solares. Y cuando empiezan entonces los primeros reportes del uso de bloqueador solar, se tenía a pensar que era un tema para evitar manchas más que todo. Entonces no se hacía no se le hacía mucho caso al uso del bloqueador solar. Luego hubo unos reportes muy interesantes en los 90s donde se demostraba que la gente que usaba bloqueador solar en ese momento, en los 90s, tenía más cáncer de piel que la gente que no lo usaba. Lo cual fue, fueron estudios que produjeron muchísimas alarmas, ¿verdad? Sobre todo a nivel médico, a nivel de los reportes de los investigadores, porque no tiene lógica pensar que una persona usaba un bloqueador solar y tenía más cáncer de piel que una que no lo usara. Y la conclusión fue muy, muy sencilla en realidad. Resulta que la gente interpreta el uso del bloqueador solar como un permiso que yo tengo para solearme. En otras palabras, si yo me pongo bloqueador solar, me expongo más al sol con permiso, ¿verdad? Y pienso que estoy totalmente protegido. Y ahí fue donde se encontró que había un error, porque realmente los bloqueadores solares, el más potente de todos ellos, que tiene un numerito que se llama el número 100, realmente te protege hasta 4 horas. Entonces la gente pensaba, o se tendía en ese momento a pensar que con una sola aplicación en la mañana, 7 de la mañana, me estoy arreglando, me pongo un poquito de bloqueador, salgo a mis actividades y estoy protegido todo el día. Mentiras, ya a las 11 de la mañana no tengo protección. Claro. Y eso si usé un bloqueador de alta potencia, o sea, de alto factor de protección solar. Si usé uno 30, 20, a las 9 de la mañana ya no tenía protección. Entonces todo el resto del día estuve expuesto al sol sin protección. Entonces ese fue uno de los primeros temas que encontraron. Luego ya empezamos a ver que esos numeritos, el Sun Protection Factor, que es el número que está en las cajitas de los bloqueadores, pues tiene una razón de ser, y eso es la cantidad de horas que te protegen. No es que 100 sea más potente o 20 menos potente, sino que el 100 te protege más tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo tengo un factor 100 o 50, que es el recomendado, entre 50 y 100 no hay diferencias importantes, únicamente en el precio, porque cuesta casi el doble un factor 100 de 1,50, pero con 1,50 es suficiente. Lo importante es estarlo reaplicando, ¿verdad? Y ser conscientes de que eso es una ayuda extra, pero que necesito otras protecciones, necesito usar medios físicos como una gorra, como vestidos adecuados o ropa adecuada. Si estoy en la playa, por ejemplo, pues es importantísimo usar estos trajes o camisetas que son de manga larga, que tienen factores de protección solar impregnada en la tela, entonces que me van a proteger, ¿verdad? Independientemente de la crema. Entonces ya cuando empezaron a hacerse todos estos ajustes, ya empezamos a ver hacia el año 2000, 2010, que la incidencia de cáncer de piel bajó notoriamente en las personas que usaban bloqueador solar versus los que no usaban. Y hoy en día, ya en pleno año 26, los reportes siguen siendo en esa misma línea. Hoy tenemos el bloqueador solar como una medida de protección, como un seguro de vida, claro, que te protege usándolo adecuadamente contra el cáncer de piel. Y es una medida que está al alcance de todos. Yo sé que allá en casa tienen muchísimas preguntas. En pantalla van a aparecer los números telefónicos, el del estudio y también el WhatsApp al que usted nos puede escribir, porque vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al regresar empezamos con este consultorio. ¿Cuáles son las consultas que tiene para el doctor Cortés, dermatólogo, sobre el cáncer de piel? Ya volvemos para contestarlas todas. Cuando regresemos, la temperatura del lugar donde se practican los ejercicios puede influenciar en la salud. Descubra qué indica la ciencia para que evite efectos negativos. La alimentación influye en el control del colesterol. Le mostraremos cuál es la dieta idónea para mantener los números saludables.
Ya casi volvemos con más. Somos los doctores, por Teletica. Diez y 23 minutos de la mañana. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Conversamos sobre el cáncer de piel con el doctor Guillermo Cortés, quien es dermatólogo. Si tiene consultas, puede empezar a hacérnoslas llegar por medio de nuestra línea telefónica que aparece en pantalla, también por medio del WhatsApp, que les voy a dar el número para que nos escriba de una vez. Nos puede llamar, escribir al 6440-6247 todas las consultas que tenga, doctor. Y vea, aquí tengo una de las que más nos hacen. Dice una señora, que ahora usted mencionó que no es bueno ponerse rojo por el sol, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ella se pone morena y no se pone roja? Entonces sale al sol y no ve ese enrojecimiento. El bronceado. El bronceado. Mira, el 80% de las mujeres de este país quieren estar bronceadas, ¿verdad? Y quieren estar bronceadas con pieles muy blancas, además quieren tener una imagen como la que tenemos en pantalla. El bronceado no está mal, el bronceado en realidad es un mecanismo de defensa del organismo. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que uno entra a un sitio donde hay mucho polvo y cuando empieza a respirar, el mecanismo de defensa del organismo es estornudar, ¿verdad? O cuando hay mucho sol, el mecanismo de defensa de los ojos es cerrar los ojos para evitar un poquito la entrada del sol. Bueno, el mecanismo de defensa de la piel para evitar el daño solar es broncearse, es adquirir ese pigmento. Entonces, en realidad, el bronceo es como una capa, como un escudo que está poniendo la piel de defensa para decirle al organismo, oiga, no más. Resulta que hay pieles que son fototipos 3, 4, 5 que efectivamente nunca se queman, pero sí se broncean. Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, la cantidad de horas que estamos acumulando de sol, porque esa cantidad de horas al final se traduce en daño solar y en cáncer. Y segundo, la protección que estemos usando. Si nosotros queremos un bronceado, puede hacerse perfectamente entre las 7 y las 10 de la mañana, ¿verdad? Que si lo que queremos es un bronceado. Entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde tenemos una radiación ultravioleta de tipo B muy potente que está perpendicular a la Tierra. Es mejor evitarlo. Y esa hora va a ser un bronceado, no va a ser un bronceado, va a ser una radiación muy alta que generalmente ocasiona una quemadura térmica o una lesión térmica por la radiación tan importante que hay al mediodía. Entonces es importante evitar entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde el sol de todas las formas, ¿verdad? O sea, esas son horas para estar uno guardado. Si se quiere el bronceado, después de las 4 de la tarde o antes de las 10 de la mañana, con un bloqueador solar adecuado, se puede tomar el sol sin necesidad de tener necesariamente un daño importante sobre la piel. Existen además hoy en día algunos bronceadores o autobronceadores que ayudan con el color, el tema del color, que es lo que la gente quiere. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si quieren usar ese autobronceador, pueden usarlo, colocarlo, encima de él un bloqueador solar, ¿verdad? Y utilizarlo entre las 7 y las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Esa sería una práctica adecuada para obtener un color bronceado, si es lo que quieren, y evitar un daño solar actínico sobre él y la producción de cáncer de piel. Vamos a saludar a doña Cristina, que nos llama desde aquí cerquita, desde Pavas. Muy buenos días. Buenos días, felicidades por el programa de hoy y el programa de todos los días. Muchas gracias. Me encanta verlo. Muchas gracias. ¿Cuál es su consulta para el doctor? Quería contarle al doctor que yo soy de 1950, entonces soy de la generación que nos bronceamos con bronceadores de zanahorias sin nada de protección. Y bueno, yo después, como en los 80, empecé a usar sombrero y a usar camisetas de manga larga o por lo menos camisetas con mangas para no quemarme la piel de la cara y la piel de la espalda. Bueno, como usted ve, yo tengo 75 años, la cara la tengo limpia de manchas y la espalda tengo unas manchillas, pero donde tengo las manchillas que pueden ser precancerosas son en los muslos de las piernas. Y tengo que ir donde el dermatólogo, pero esas manchitas yo ahora uso también licras largas, o sea, me meto al mar o me meto al mar, que me encanta, y para ir al mar entonces voy casi como una persona así con la gorra, el bloqueador en la cara, la camiseta de manga larga, y en las piernas ahora estoy usando una licra también. Entonces era como para reconfirmar lo que dijo el doctor, que nosotros los de esas épocas
no nos protegían y seguramente por eso tengo esas no son lesioncillas, sino que manchillas. Muchísimas gracias, Susana, y muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doña Cristina, por llamarnos y contarnos su caso, doctor. Qué bonita experiencia que nos comenta doña Cristina. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Efectivamente, esto nos habla de que pacientes como doña Cristina hoy en día tienen conciencia de que pues, en la medicina y en la humanidad vamos aprendiendo, ¿verdad? Conforme van pasando las cosas. De todo aprendemos, ¿verdad? Y la medicina pues no es la excepción. Ya entendimos que en esos entonces, en esos años, en los 60, los 70, pues la gente tenía esas prácticas y no eran malas. En esa época la gente fumaba mucho, por ejemplo, y era una moda el cigarrillo. Hoy en día entendemos que el cigarrillo pues, fue un error, ¿verdad? En cuanto al consumo, y entendemos que la exposición al sol en ese momento y de esa forma pues fue un error. Entonces sí tenemos hoy conciencia, como lo veíamos en la nota también y con el testimonio de doña Cristina, que la gente ya sabe que existe el cáncer de piel, ya se cuida, y sobre todo lo que nos cuenta ella, ante la aparición de cualquier mancha, consulta con su dermatólogo, porque esta manchita puede ser algo tan sencillo como una mancha solar, un léntigo o una queratosis seborreica, o puede ser algo muy grave como un melanoma. Entonces, el tema de melanoma es un tema que también podemos hablar, que es muy importante, pero de todo esto que nos está comentando doña Cristina, valoro muchísimo la concientización que se tiene, la conciencia y el conocer que existe la enfermedad, y además que existen también métodos de prevención. Así que doña Cristina, muchas gracias por su comentario, y lo que le invito es a que visite a un dermatólogo para que le revise esas manchas de las piernas, porque podría ser algo, pues esperemos que no, pero podría ser algo complicado también. Doctor, tenemos una consulta por WhatsApp que dice: tengo como un lunar en la parte de la nuca, en la parte baja donde inicia el cabello, que por tiempos me sangra. Hace como un mes aquí no entiendo lo que dice, pero dice que se inflamó, se le hizo una inflamación, después se hizo una burbuja de pus muy dolorosa, y que agradece mucho su consejo. Claro que sí. Mira, en realidad los lunares, cualquier lunar, si esto se tratara de un lunar, que no lo sabemos porque no tenemos una foto, los lunares se pueden inflamar y se pueden irritar, más si están en un lugar donde puede haber trauma por el cepillado, por el peinado, o por la exposición solar, o por el cuello, el roce de la camisa. Entonces, los lunares se pueden irritar y se pueden inflamar, y esto no necesariamente es un signo de malignidad, es un signo de inflamación, de irritación, inclusive hasta de infección, como lo está describiendo el paciente. Mi recomendación siempre va a ser la misma, es revisar esto. Puede ser a nivel primario con su médico general, o si tiene acceso a ya una medicina especializada, pues entonces revisarlo con el dermatólogo para descartar que no haya ninguna de estas cosas. Normalmente la irritación, la inflamación no necesariamente se traduce en cáncer. Más bien el cáncer, lo decía, todo lo contrario, es asintomático. No pica, no duele, no arde, ¿verdad? Entonces sí es importante hacer esa diferenciación. Doña Carmen nos está llamando desde Desamparados y la recibimos aquí en este consultorio. Muy buenos días, doña Carmen. Muy buenos días, Susanita. Un placer saludarla y muchísimas gracias y muchas bendiciones para usted y para el doctorcito. Muchas gracias para usted, doña Carmen. ¿Cuál es su consulta? Todas estas informaciones tan importantes. Muchas gracias. Gracias. Mi consulta es la siguiente, doctorcito. Yo tuve un tipo lunarcito a la orilla de la nariz, a un costado de la cara. Me empezó a crecer un poquito y yo le chequeé al médico general y me mandó a dermatología. En dermatología me hicieron una biopsia y me dijeron que era un tumor maligno. Me empezaron a salir unas manchitas sobre las cejas, como unas manchitas, unos granitos. Todo eso me lo quemaron, no sé, con algo, con eso frío que ponen, ¿verdad? Para quemar, que no sé cómo es que se llama eso. Nitrógeno líquido, correcto. Y entonces luego, bueno, sí, se me limpió totalmente, pero ahora, eso hace aproximadamente 2 años, ahora me está empezando a salir otra vez un poquito las manchitas sobre las cejas. El lunarcito que tenía, donde estaba el tumorcito, que era la orilla de la nariz, desapareció totalmente. No sé si eso de las manchitas alrededor de las cejas arriba sea por el mismo asunto de nuevo o sea otra cosa diferente. Yo me pongo un protector solar que el doctor me mandó comprar por fuera, el dermatólogo me mandó comprar de alta alto espectro, número 60. Correcto. Gracias, doña Carmen. Porque eso vuelve a aparecer o desaparece, ¿verdad? Eso es lo que me interesa saber. Tengo 63 años. Muchas gracias, que tengan un excelente día.
Igual para usted, gracias por llamarnos, doctor. Perfecto. Fíjate, Susana, que estos testimonios de estos pacientes de doña Carmen son testimonios muy valiosos, porque hoy ya nos está hablando de la buena práctica de un servicio médico, ya consultó por una lesión, le hicieron una biopsia. Esa biopsia es mandatoria, ¿sabes? Una biopsia es tomar un pellizquito, una muestrita de la piel para poder ser analizada en el servicio de patología. Y entonces es el patólogo quien nos va a indicar, de acuerdo a lo que él vea en el microscopio de esta celularidad, si esa celularidad es maligna o qué tan maligna es o si es benigna. Entonces, esta es una buena práctica. Ella le diagnosticaron una lesión cancerosa, al parecer fue retirada, pero recordemos que la acción del sol es acumulativa. Entonces, el sol que llevó doña Carmen durante tantos años, pues le está pasando factura a ella y a todos los pacientes que durante esos años no usaron bloqueador solar y se expusieron mucho al sol. Y esa acción acumulativa del sol se manifiesta hoy en una lesión de acá, mañana acá, pasado mañana acá. En términos de estadística, hablamos de que cuando un paciente tiene una primera lesión cancerígena, tiene un 50% de posibilidad de desarrollar una segunda. Y cada vez va aumentando un 10% de la posibilidad de desarrollar una tercera, una cuarta, una quinta. Entonces, ya cuando uno tiene 3 o 4 cánceres, casi que la siguiente lesión es un cáncer ya por estadística. Así que es muy importante, igual que la televidente que nos comentaba su experiencia pasada, que consulte nuevamente, que esas manchitas no las deje avanzar, porque en el cáncer, Susana, lo más importante es no solamente la prevención, sino el diagnóstico y el tratamiento temprano. Cuando nosotros hacemos esa detección temprana, el pronóstico nos cambia completamente. Así que la invitación cordial a doña Carmen es que visite nuevamente a su dermatólogo para que revise esas manchas y hacer un nuevo tratamiento temprano. Son las 10:34 y quiero invitarlo para que se quede con nosotros porque a las 11 en punto de la mañana viene Calle 7 Informativo y ya nuestro compañero Pablo Campos está listo y nos tiene un adelanto de lo que vamos a ver en el programa de hoy. Pablo, buenos días. Hola Susana, buenos días para usted y buenos días para todos en casa. Los invitamos para que continúen con Teletica y a partir de las 11 de la mañana no se pierdan Calle 7 Informativo porque les vamos a desarrollar un tema sobre cuál es la mejor parte para comprar la comida de la casa. Comprarlo de manera semanal, quincenal o mensual. Nosotros utilizamos una investigación realizada en el país y en otras naciones para mostrarles a ustedes de cuál forma se economiza más dinero, si comprar por semana, por quincena o de manera mensual. Todos los detalles con esta información se la vamos a revelar hoy en Calle 7 Informativo. Además, un estudio mundial determinó que hoy, por culpa de la tecnología, nos quedamos poniendo la atención en una conversación a otra persona menos tiempo que hace 25 años. Hoy solo aguantamos 40 segundos poniendo atención. Antes era más de minuto y medio. Les vamos a revelar también de una forma que lo pusimos a prueba con un experimento social, cuánto aguanta la gente en una conversación. Y finalmente ya empezamos febrero, después de la cuesta de enero muchos dicen ahora sí, vamos a empezar a ahorrar. Les vamos a presentar 3 opciones para que usted ahorre este 2026 sin golpear su economía. Con esto y mucho más los esperamos a partir de las 11 de la mañana aquí en Calle 7 Informativo por Teletica y también por teletica.com. Susi, continúe con esa entrevista que está muy buena. Muchas gracias, Pablo, por este adelanto. A las 11 en punto, entonces, Calle 7 Informativo. Continuamos con más de este consultorio. Conversamos sobre el cáncer de piel y doña Arelis nos está llamando desde Cotobruz y tiene una consulta para el doctor Cortés. Buenos días. Buenos días. Doña Arelis, cuéntanos, ¿cuál es su consulta? Buenos días, vea, mi consulta es respecto a una situación que yo he tenido hace mucho tiempo. En los años como tipo 90, me empezaron a salir unas verruguitas en la pierna arriba y me las habían sacado con bisturí y otras me las habían hecho quemadas. En ese momento nunca me dieron ningún diagnóstico. Luego, hace como 5 años, me salió una en el cuello y esta verruguita que me salió en el cuello, sí, también me la sacaron y me hicieron biopsia. El diagnóstico fue como cáncer de ojo, en algo así. Yo la verdad no lo entendí. Luego he seguido en control y me han estado quemando con frío, pero resulta que me mandan que yo siga el tratamiento, de que me la sigan quemando porque me han salido muchas, pero ahora ya vienen en dermatología y me suspenden el tratamiento y todavía tengo más y el problema es que cuesta mucho sacar una cita de dermatología y tengo más y no sé por qué
no me siguen el procedimiento y me están saliendo más bastantes, que empiezan como una manchita y luego ya se van haciendo como una verruguita. Muchas gracias, doña Arelis, por llamarnos. Sí, lo que nos comenta doña Arelis definitivamente es claro, para ir en el mismo orden que ella lo presentó, esas verruguitas, o son verrugas, pueden ser de tipo viral, y desafortunadamente esas verrugas terminan convirtiéndose con el tiempo en un cáncer que se llama carcinoma epidermoide. Eso sí es muy cierto. Lo que le hicieron a ella fue una biopsia y efectivamente diagnostican el carcinoma epidermoide, entonces le hacen el tratamiento y efectivamente le siguen quemando esas verruguitas con nitrógeno líquido. Eso se llama criocirugía, que es un tratamiento muy efectivo, pero que hay que hacerlo con regularidad. Aquí es donde entonces tenemos falencias entonces en nuestro sistema, donde la gente desafortunadamente no puede acceder tan rápido a una consulta especializada, pero que aquí es donde llamamos entonces a la conciencia de las autoridades, ¿verdad? Que están haciendo su mejor esfuerzo para lograr que estas listas de espera se disminuyan cada vez más a nivel de la institución. Seguramente es importante que doña Arelis, si no logra con la consulta con el especialista, por lo menos la logre con el médico general para que tenga un control y pues el momento en que puedan pasar al especialista. Es muy importante que no pierda esas citas y que le dé continuidad a su caso. Doctora, aquí estoy viendo una pregunta por WhatsApp, me parece muy importante porque es un paciente que nos comenta que recientemente fue diagnosticado con un melanoma y nos pide que si por favor usted le puede explicar en palabras sencillas qué es esto y qué tratamiento debería seguir a partir de ahora. Correcto. Qué dicha y gracias hasta el televidente por hacer esta consulta, porque ya hemos hablado durante todo el programa del carcinoma más frecuente, que es el vasocelular, que se da en áreas centrofaciales, ya hemos explicado cómo, en quién está, pero no hemos hablado del más agresivo de todos los tumores que existen en el organismo, que se llama el melanoma. El melanoma justamente es un tumor que se deriva de los melanocitos, de los melanosomas, que son las células que contienen pigmento. Entonces es muy frecuente que a partir de un lunar, de una mancha, se desarrollen estos lunares que pueden aparecer, estos tumores que pueden aparecer a partir de un lunar o aparecer de la nada. Mira qué importante esto, porque resulta que podemos ver un lunar que se va transformando, que va cambiando sus características, que vaya haciéndose asimétrico, que vaya tomando más de 3 colores, que vaya siendo muy irregular en sus bordes. Y también tenemos manchitas que aparecen de la nada. Por ejemplo, nos contaba ahorita Laurita, antes de empezar el programa, la historia muy triste de su mamá que apareció con una manchita en el talón, en la planta del pie, que dicho sea de paso, es el sitio donde más frecuentemente aparecen los melanomas en Mesoamérica, desde México hasta Chile. La frecuencia mayor de tumores melanoma, acral lentiginoso se llama, aparece en la planta de los pies. Entonces, la mamá de Laurita iba a podología, iba a un pedicure, a que le hicieran sus pies, y la chica que le hacía los pies, pues le decía que tenía una manchita y se la raspaba y se la raspaba y se la raspaba y se la raspaba. Y eso lo mantuvo durante muchos meses, hasta que ya empezaron a aparecer las metástasis, las pelotas que ya se le fueron, me contaba Laura, hacia el pulmón, y ya su mamá fallece después a causa de un tumor que nunca se diagnosticó, una manchita en la planta del pie, vean qué importante. Y así como esos casos, tenemos casos dramáticos. Recuerdo un chico pescador de Punta Arenas que nos llegó también por una lesión en la planta del pie que interpretó como un granito, pero este chico sí consultó a un servicio médico en primer nivel. Durante ese momento, en primer nivel se lo quemaron, se utilizaba anteriormente los cautiles o la electrocirugía, se lo quemaban, le volvía a aparecer, se lo quemaban, le volvía a aparecer. Y este chico cuando llegó, en ese momento nos llegó al Hospital San Juan de Dios, pues ya tenía metástasis en toda su pierna, ya tenía metástasis en el hígado. El chico pues se logró revertir, fue amputado y bueno, finalmente falleció. Entonces, fíjate la importancia de hacer un diagnóstico temprano a partir de una manchita, a partir de un lunar. Entonces la invitación a todos los pacientes, a toda la gente, es que hagan una revisión exhaustiva, aprendamos a hacer un autoexamen en casa, a ver, identificar las manchas y en donde encontremos una mancha o un lunar, acudir inmediatamente al dermatólogo. Es el dermatólogo la persona adecuada, entrenada, con ojo clínico y con todas las ayudas para poder hacer un diagnóstico temprano y hacer un tratamiento adecuado antes de que esto pues termine en una historia muy triste. Así es. Vamos ahora a recibir a doña Ivania, que nos llama desde Cachí. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Mi consulta es que hace 12 días me sentí una pelota en el pecho derecho, se me hundió el pezón, ya fui a hacerme un ultrasonido, ya lo que me explicó el doctor es una papilomatosis de mama. Correcto. Supuestamente el conducto mamario, todos los folículos están cerrados y no tiene por dónde salir. Me dijo que le viniera aquí a Levi's
a donde la doctora, ya saqué la cita para que me mande una biopsia para descartar cosas más atrasadas, porque con tiempo, apenas tengo 12 días de que me detecté eso, fui al seguro, me mandaron a sacar mamografía, ultrasonido, la mamografía sí para el 18 de febrero, el ultrasonido en lista de espera, entonces tuve que pagarlo por aparte y a Dios gracias, ahí está el resultado. Y la pelotica sigue y el pezón no quiere salir. Sí. Muchísimas gracias, mil bendiciones, es una gran ayuda que nos dan a nosotros. Gracias a usted, doña Ivania. Doña Ivania, pues es el caso perfecto de una paciente. Felicidades, doña Ivania, por tener esa conciencia y por tener esa preocupación y tomar la iniciativa de correr con estas cosas. Si el sistema por A o por B no nos puede dar una solución, pues tenemos que tomar la iniciativa de poner una retracción del pezón, ¿verdad? Como en el caso de doña Ivania no lo escribe, es un signo muy frecuente de una lesión que podríamos sospechar de malignidad. Le están diciendo que tiene una lesión papilomatosa allí, hay un tema ductal allí a nivel del pezón que pues nos podría hacer sospechar por la clínica y por lo que ya manifiesta de una lesión que sea maligna. Finalmente esto pues se va a diagnosticar con una biopsia, pero entonces es importante aquí hacer la conciencia, hacer el llamado nuevamente vehemente a toda la población, a todos los pacientes, que ante cualquier modificación de la piel, ante cualquier alteración, ante cualquier manchita, consulten tempranamente a nivel primario o al especialista si pueden para hacer un diagnóstico temprano, una evaluación temprana. Eso definitivamente nos cambia a nosotros la vida, nos cambia el pronóstico. Cuando yo detecto una lesión tempranamente, puedo hacer un tratamiento temprano y el pronóstico de sobrevida de ese paciente va a ser al 100%. Pero si ese paciente lo diagnostico tardíamente, el pronóstico de vida ya estamos hablando de semanas o meses, ¿verdad? Y en algunos casos fortuitos hasta años, pero lo usual es que esos pacientes pues fallezcan. Entonces, el llamado nuevamente a la concientización, un día como hoy, justamente esta carta de París se firmó justamente para que a nivel mundial 26 países firmaron la carta para que un día como hoy se concientice la humanidad, se concientice en los medios, se concientice en los médicos de la importancia del cáncer y del diagnóstico y la prevención. Doctor, nos quedamos con ese mensaje. De verdad, yo quiero agradecerle a usted por tomarse el tiempo de venir en este Día Mundial contra el Cáncer y hacer este llamado a todos los televidentes, que yo sé que es información muy valiosa. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. A ti las gracias, Susana. Estábamos conversando con el doctor Guillermo Cortés, quien es dermatólogo. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya venimos con más de los doctores. Vamos a conocer cuál es la relación entre la salud de sus dientes y la práctica deportiva. Al volver, todos los detalles. Al volver de la pausa, la temperatura del lugar donde se practican los ejercicios puede influenciar en la salud. Descubra qué indica la ciencia para que evite efectos negativos. La alimentación influye en el control del colesterol. Le mostraremos cuál es la dieta idónea para mantener los números saludables. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. Mañana en Los Doctores. Los movimientos provocados por el Parkinson es un proceso incómodo para los pacientes. Sí, es una enfermedad, como decía mi hermana, degenerativa, que afecta todo, ¿verdad? Dar solo y le agarre eso a uno, Dios libre. Nuevos tratamientos prometen un mejor control, diagnóstico y hasta cirugías. Todos los detalles mañana en Los Doctores. Gracias por continuar con nosotros. Le voy a dar un dato muy importante porque la salud de los dientes y la práctica deportiva están más conectados de lo que muchas personas imaginan. Cuidar la boca no solo mejora la sonrisa, sino que también influye en el rendimiento físico, la prevención de lesiones y el bienestar en general. Problemas como caries, encías inflamadas o infecciones pueden causar dolor, cansancio y hasta fiebre. Esto reduce la concentración y la energía al hacer ejercicio. Precisamente ese es un tema que vamos a ampliar a continuación con el doctor José Castro, quien es odontólogo y además es atleta. ¿Quién mejor que un atleta y odontólogo para que nos pueda hablar más sobre esta conexión? Bienvenido. Claro, muchísimas gracias por el espacio y por permitirme hablar de este tema aquí, que es un tema con no mucha exposición en el país y bastante importante. Se ve relacionado directamente o se vincula la salud bucodental en el deporte directamente con el rendimiento deportivo, la recuperación post-deporte, es decir, post-entrenamiento o post-competencia, y además en la prevención de lesiones en los deportistas. Hablábamos ahora que, por ejemplo, un tema como caries,
como una inflamación de encías. ¿Cómo puede afectar esto el rendimiento de un deportista? Claro, es que empezamos como a abrir el tema como que la boca es nuestra entrada principal al cuerpo. Si nosotros tenemos caries, que es un proceso infeccioso, al final del día va a haber dolor. Esto va a afectar directamente en nuestro rendimiento deportivo, en nuestra almacenación de energía y al final de todo en la actividad física que estemos realizando. Claro. Directamente. ¿Cuáles son tal vez los problemas más frecuentes que tienen las personas que impactan ese tema de la actividad física? Normalmente los problemas más frecuentes son caries dentales, sensibilidad. Esos son como los más por encimita, los que pasan más comúnmente, pero tenemos también traumatismos, por ejemplo. También hay desgaste dental, que en este caso le vamos a llamar bruxismo deportivo. Es un concepto bastante nuevo, bruxismo deportivo. Y además, si nos vamos un poquitito fuera de boca, van a haber problemas también en articulación y en músculos masticatorios como hipertrofia, sobrecargas musculares. Mucha gente cuando habla de deporte piensa en los músculos, piensa en la salud del corazón, pero tenemos que pensar entonces y poner mucho cuidado en la boca. Claro, es lo que te especificaba justamente. Si la boca está mal, no vamos a tener ni energía, ni vamos a tener la concentración, ni vamos a tener tampoco la manera de poder rendir bien en el deporte. Ahora, estas condiciones pueden impactarnos el deporte, pero el hacer deporte favorece las condiciones. Por ejemplo, un deportista tiene más posibilidad de tener caries o de tener desgaste dental. Claro, es importante porque normalmente los deportistas tienen dos cosas que son las que hacen que favorezca la producción de caries, que es durante el deporte hay deshidratación. Esto va a ser una disminución en la producción de saliva. Al mismo tiempo que con la respiración bucal va a haber boca seca. Esto hace que las bacterias actúen de manera más eficiente y hay un factor clave que no hemos hablado, que es las bebidas energéticas. Normalmente los deportistas consumen bebidas energéticas. La combinación de azúcar, boca seca y menos producción de saliva hace que las caries aumenten su producción exponencialmente. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones, por ejemplo, para una persona que va a hacer ejercicio, que durante su rutina consume este tipo de bebidas para deportistas, bebidas energéticas? ¿Qué deberíamos hacer inmediatamente terminamos? Normalmente, si consumimos bebidas energéticas, no es buena idea lavarse los dientes inmediatamente, porque las bebidas energéticas, además de contener mucho azúcar, son ácidas. Al ser ácidas, desgastan el esmalte dental. Nosotros, si cepillamos durante ese momento, vamos a contribuir a ese desgaste con mayor abrasión. Lo recomendable sería esperarse como unos 30 minutitos después de haber consumido bebidas energéticas para poder lavarse los dientes en cuestiones como de bebidas energéticas y así. Perfecto. ¿Y el tema del agua, por ejemplo, si tomamos agua durante el deporte? Es importantísimo. Como dije, siempre va a mantener una deshidratación constante el deporte, menos producción de saliva. El agua lo que va a hacer es contrarrestar eso. Nos va a mantener hidratados y va a mantener la boca con humedad. Ahora, hay gente que usa protectores dentales. ¿Esto influye o ayuda de alguna manera? Claro, los protectores bucales son importantísimos siempre y cuando sean protectores bucales confeccionados por un odontólogo, un profesional. Existen los protectores bucales genéricos. Hay estudios que dictan que el solo uso de un protector bucal confeccionado por un odontólogo puede prevenir hasta en un 80% las probabilidades de lesión como fracturas dentales, fracturas mandibulares, microfracturas dentales, laceraciones en mejillas, labios, encía. Ya hablando de un 80%, ya existiendo el traumatismo en boca, es un porcentaje altísimo de reducción de la lesión. Y en cuestión como de desgaste dental y desgaste a nivel de articulación, los protectores bucales combaten a un 90% este tipo de lesiones. Entonces es súper efectivo usar un protector bucal. Si compramos uno así genérico, no va a tener entonces el mismo impacto. Puede ayudar hasta cierto punto, pero no va a tener el mismo impacto, ya que los protectores bucales genéricos normalmente son protectores bucales que no son hechos a la medida. Son protectores bucales ya prefabricados. Esto va a hacer que el protector bucal ande moviéndose por la boca y la única manera de que este no se mueva va a ser mordiéndolo, manteniendo una oclusión constante. ¿Qué significa?
que vamos a tener la boca cerrada, va a costar más la respiración, nos va a afectar directamente el rendimiento y además de los materiales que usa este protector bucal genérico no son normalmente los más adecuados para la protección. Me parece muy importante en este momento tal vez hacer un repaso. Cuando hacemos ejercicio, ¿cuáles son tal vez esos errores más comunes que cometemos con respecto a nuestra salud y a nuestra higiene bucodental? Los errores más comunes son no tener la suficiente higiene, no hidratarse lo suficiente, que vamos otra vez con el mismo tema, siempre hay que estar bastante hidratados para mantener esa boca húmeda, esa boca con su saliva funcionando de la manera normal. Y ya partiendo del hecho de que el atleta utiliza un protector bucal, uno de los errores más comunes es no lavar ese protector bucal. El protector bucal se lava después de cada entrenamiento, de cada competencia, para evitar el acúmulo de bacterias en el material. Inmediatamente después, ¿y alguna indicación de cómo lavarlo? Lavar el protector bucal es súper sencillo, solamente con agua y con jabón, con la mano. Agua de tubo. Digamos. Agua de tubo, jabón antibacterial y con los dedos. No utilizar el cepillo de dientes porque el cepillo de dientes es abrasivo y va a raspar el material del protector bucal. Entonces, con solo la mano, agua y el jabón antibacterial. Así como una persona cuando empieza a hacer ejercicio va donde el cardiólogo para que le hagan una prueba de esfuerzo y le revisen su corazón, deberíamos entonces también pensar en ir a una cita con el odontólogo para que nos vea cómo estamos a nivel de la boca. Es importantísimo. Normalmente no tenemos la educación de que los deportes, todos los deportes que existen, la mayoría, necesitan un protector bucal. Es importante acudir al odontólogo para saber si el protector bucal que necesitamos es específico para nuestro deporte. Existen protectores bucales para deportes de bajo impacto, como lo son deportes como las pesas, crossfit, halterofilia. Son deportes que el único o normalmente el daño que causan es a nivel articular, a nivel de desgaste dental, donde se da más el bruxismo deportivo, que el bruxismo deportivo se da por exceso de fuerza física, apretamiento de los dientes, y eso va a causar un desgaste dental severo a largo plazo. O si es mediano impacto, que son los protectores bucales de mediano impacto, ¿cuáles son? Para deportes como el fútbol o el básquet, que a pesar de que el fin principal del deporte no es un traumatismo en boca, puede llegar a darse por algún tipo de accidente. O deportes de alto impacto como boxeo o las artes marciales, que el fin principal es golpear a la persona. Entonces, los tres bucales son de diferentes tipos y se hacen de diferentes maneras. Uno pensaría que tal vez esto es como para atletas de alto rendimiento así, pero una persona que va al gimnasio, hace una rutina sencilla, está en la caminadora y demás, también debería considerar. Cualquier persona que haga fuerza va a apretar los dientes. Es la reacción natural del cuerpo cuando hacemos fuerza, ya sea para levantar una pesa, en ciclismo, para pedalear, corriendo, para correr, hacer esfuerzo físico. Normalmente se aprietan los dientes. Todos los deportes necesitan un protector bucal sin importar el nivel del atleta. ¿Y esa fuerza que hacemos en los dientes, qué nos puede provocar? La fuerza es justamente el bruxismo deportivo. Lo que hace el bruxismo deportivo es desgastar los dientes. Además de desgastar los dientes, nos puede provocar trastornos y desgaste en la articulación temporomandibular. Esto va a hacer que nos cause dolor, además de sobrecargas musculares en músculos masticatorios, como lo son los músculos maceteros que tenemos aquí, esternocleidomastoideo. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas van a referir contracturas, cansancio extremo, dolores musculares que van a referir que fueron por el deporte sin saber que en realidad pasó por no utilizar un protector bucal adecuado para ese deporte. Se nos acaba el tiempo, pero tal vez, José, en un minutito, 3 consejos de oro para la gente que hace deporte para cuidar sus dientes. Normalmente, antes de cada entrenamiento, higiene perfecta, buen lavado de dientes. Hay que lavarse los dientes antes de ir al gimnasio. Antes de ir al gimnasio. Hilo dental, buena hidratación. Creo que el mejor consejo que puede haber para la salud bucodental es mantenerse hidratado siempre para tener esa boca con buena lubricación y usar protector bucal siempre, no importa cuál sea el deporte que sea. Siempre utilizar protector bucal, creo que ese es el mayor consejo que se les puede dar. Los consejos de José Castro, quien es odontólogo y también es atleta y nos acompañó en esta edición de Los Doctores. Sus datos los puede encontrar en pantalla por si necesita hacerle una consulta, llamarlo, también ahí los tiene disponibles. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Todas las plataformas de Teletica
van a tener mensajes de este día. Los invitamos para que ingresen a nuestro sitio web teletica.com, también a nuestras redes sociales y por supuesto que acá en televisión, cuando veas el lacito morado, haga conciencia de que es un día para apoyar a los que pasan por este proceso, pero también para prevenir y encontrar información. Nos quedamos con lo que usted va a disfrutar el día de mañana en este programa de los doctores. Siga con más de Teletica. Mañana en Los Doctores. Los movimientos provocados por el Parkinson es un proceso incómodo para los pacientes. Sí, es una enfermedad, como decía mi hermana, degenerativa, que afecta todo, ¿verdad? Dar solo y le agarre eso a uno, Dios libre. Nuevos tratamientos prometen un mejor control, diagnóstico y hasta cirugías. Todos los detalles mañana en Los Doctores.